Muy buenos días tengan todos en este bonito día. Bueno, cada día es bonito porque es un día que el Señor nos ha hecho, nos ha dado, y así oportunidades para honrarle, adorarle, servirle durante este día. Hemos reunido para estudiar una vez más la palabra de Dios. Estamos esta mañana en mayormente capítulo 19 de Juan. Y vamos a empezar con una palabra de oración. Dios, gracias te damos por esta oportunidad de una vez más estudiar tu palabra. Pedimos que tú nos enseñes a través de ella. Gracias por acompañarnos durante esta hora. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos en medio de una serie de clases, lecciones. En el principio era el Verbo, hablando de Cristo, el Hijo de Dios. Recuerda su propósito de Juan en escribir su evangelio era para presentar a Cristo, el Hijo de Dios. Y para los que entonces escuchan de Él y creen en Él, para ellos hay vida eterna. Que tengan vida eterna es la razón que Él escribe en capítulo 20, Juan 20, versículos 30 y 31. En lección 12 estamos estudiando el arresto, los juicios y la muerte de Jesús. Y hoy día vamos a pasar rápido por lo que estudiamos la vez pasada, porque en verdad eso es lección 12b, la segunda parte de este tema, el arresto, los juicios y la muerte de Jesús. Y tenemos el mismo versículo que vamos a ver hoy en medio de la lección. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan capítulo 19 y versículo 30. En sus hojitas tienen una introducción, un párrafo de introducción, y no vamos a tomar todo el tiempo para estudiar cada detalle de la semana pasada. Queremos llegar a puntos Romanos 1, 2 y 3 rapidito enseguida para poder llegar a la lección de hoy, que a la verdad empieza con el número romano 4, la muerte y sepultura de Jesús. Hemos visto primeramente el arresto de Jesús cuando estuvo ahí en el huerto de Getsemaní y vino Judas con un grupo, una compañía de personas compuestas de soldados romanos, personas sacerdotes y líderes de la sinagoga vinieron con él para arrestar a Jesús. Y Jesús les preguntó al entrar en el huerto, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Y él respondió con una palabra que resuena en nuestros oídos, yo soy. Hemos estudiado 7 yo soy de Cristo a través del libro de Juan, pero yo soy de repente es lo más importante. Yo soy Dios. Yo sé a quién buscáis. Ustedes no. ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy no solo el Nazareno, soy el Hijo de Dios. Soy Dios, ¿no? El verbo era con Dios y el verbo es Dios. Yo soy. Después vimos su comparecencia de Jesús ante las autoridades, empezando con Anás. Ahí en sus hojitas puede poner su nombre otra vez, Anás. Eso es una repetición de lo que estudiamos la vez pasada. Entonces esos cuadros o esos blancos ya de repente tienen llenado en su otra hojita, pero es nuevo la hojita que a la continuación. Y ahí su yerno de Caifás entrevistó a Cristo y ahí vemos su primer juicio injusta delante de las autoridades judías. Vimos también la primera negación de Pedro en esta ocasión, cuando alguien le acercó a él preguntando, ¿no eres tú uno de ellos? ¿Tú eres Galileo, no? Escucho por su hablar que eres del norte, uno de ellos también, y negó a Jesús. Y después apareció de nuevo otra vez frente a Anás, y hemos visto la segunda y tercera negaciones de Pedro. Y hemos ido también al libro de Lucas para
conversar un poquito de la mirada de Jesús hacia Pedro. Jesús había dicho antes como profecía en el salón donde estaba lavando los pies de los discípulos. Pedro dijo, nunca voy a negarte. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración grande. Y Jesús respondió, Pedro, gracias por reconocer esto, pero ¿sabe que tú vas a negarme 3 veces? Y eso sería antes que cante el gallo. Y entonces, después de la tercera negación, cantó el gallo. Y Jesús miró a Pedro. Una mirada penetrante hacia su alma y se fue y lloró amargamente, profundamente, porque reconoció su pecado de negar al Señor antes la mirada de Cristo Jesús. Después vimos que no solamente ante las autoridades religiosas, pero también políticos, ahí apareció Jesús también en un juicio que también era un juicio injusto con él. Pilato cuestiona las acusaciones de los judíos. ¿Hay algo legal que tienen contra ti? ¿Hay algo de veras que es una infracción de la ley por lo cual debemos nosotros juzgarle? Cuestiona esto. Después pregunta a Jesús sobre su condición de rey. Y recuerda que Jesús cuidadosamente contestó su pregunta de esto, porque si su pregunta viene de los judíos, sí, es rey de los judíos, el rey prometido para los judíos. Si es una pregunta hecha por Pilato por sí mismo, no es un rey político, no es para enfrentar el imperio romano como un político, ¿no? Levantándose contra el rey en esta manera, ¿no? Después, Pilato habla con los judíos sobre liberar a Jesús. No puedo encontrar nada en contra de él, no hay culpabilidad. Entonces, es necesario liberarle nomás, ¿no? Entregarle a la libertad. Pero cuando él puso delante de ellos una decisión para escoger entre Barrabás, un criminal, y Jesús, con lo cual Pilato no encontró ninguna falla, ellos escogieron a Barrabás para ser liberado y no a Jesús. Entonces Pilato azota a Jesús para pacificar a la multitud, más o menos, ¿no? Por lo menos he hecho esto contra él, es mi juicio, ¿no? Lo hizo contra él. Y después presenta a Jesús a los judíos. Es suyo, entonces. Haga con él lo que ustedes complace, porque yo no encuentro ninguna falla en él. Los soldados vistieron a Jesús en un manto púrpura, también pusieron sobre él la corona de espinas y hicieron broma de él, ¿no? Hablaron de él mal, ¿no? Abofetaron a él, maltrataron a nuestro Señor Jesús, diciendo, salve, rey de los judíos. Así se burlaron los soldados. Pilato declaró a la multitud, a los judíos, he aquí el hombre. Y Jesús es el hombre, ¿no? Dios hombre. Hombre es también Dios. Y Pilato le pregunta a Jesús sobre su origen. Y Jesús explica, en verdad, mi origen no es terrenal. Fue nacido sí como un ser humano, como un bebé humano, pero su origen es del cielo, de Dios Padre, es el Hijo de Dios. Entonces al final Pilato entrega a Jesús a los judíos para ser crucificado. Llegamos entonces hoy a capítulo 19 y versículo
16, 17 por ahí. Entonces vamos a empezar ahí leyendo en esta mañana. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él cargando su cruz salió al lugar llamado La Calavera, que en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Entonces, nosotros al pensar en lo que está por suceder con su vida de Cristo, su muerte ahora en la cruz, debemos dar gracias a Jesús por su sacrificio voluntario por nosotros. No fue que ellos forzaron a él a este punto. Él voluntariamente entregó su vida por nosotros para morir en la cruz del Calvario. Entonces, viendo ahora, número 4, la muerte y sepultura de Jesús, hablamos primeramente de la muerte de Jesús. Y para eso vamos a empezar un breve estudio, en verdad, para cada una de esas palabras de Jesús. Podemos tomar todo un mensaje, ¿no?, de cada uno, pero tenemos tiempo nomás para tocar brevemente cada una de esas palabras. Son 7 palabras que Jesús habló desde la cruz. No era extraño que una persona que fue crucificado hablara de su cruz. Mayormente sus palabras de esas personas eran lisuras o eran exclamaciones demandando que se baja de ahí. Eran gritos de agonía, gritos de la última palabra de esas personas, ¿no? Pero cuando Jesús empezó a hablar, empezó con su primera palabra, Padre. La palabra Padre probó de su fe de Jesús. No menguó durante este sufrimiento que había sufrido hasta este momento. No estuvo pasando en la actualidad. Tampoco lo que estuvo pasando, no menguó su fe en Dios Padre. Padre, así empieza su oración. Entonces, la primera oración que ustedes pueden ver al otro lado de sus hojitas, se encuentra, y la cosa es esto, son 7 palabras, pero Juan no registra a todas esas frases. Entonces, por eso tenemos que ir a los 4 evangelios para ver. Recuerda que los evangelios son 4 cuadros de Jesús, como mirando un incidente de 4 diferentes puntos de vista, y cada uno enfoque en un aspecto diferente de la vida de Jesús, pero en completo, mirando a todos, tenemos una idea más completo, más amplio de su vida de Jesús. Entonces, esas son 7 palabras que Jesús habla desde la cruz, ¿no? Ya colgado en la cruz. Esas son 7 frases, 7 palabras que él habla. La primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Las primeras 3 palabras tienen que ver con la preocupación desde la cruz, colgado ahí en la cruz. Su preocupación de Jesús por otras personas, ¿no? Y las últimas 4 que vamos a ver refieren a sus propios sufrimientos, su relación con Dios Padre, ¿no? Primeramente, entonces, empieza con esto: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta oración fue dirigida a Dios Padre a favor de nosotros, ¿no? No solamente los que lo crucificaban. Oró pidiendo perdón por los soldados ahí que lo crucificaron. Pero su oración incluía más. Oró alcanzando, ¿no?, también al pueblo que había gritado hace poco: crucifícalo, ¿no? Crucifícalo. Oraba para que todos los que por ignorancia se habían mezclado en su crucifixión, que ellos llegaran al conocimiento de que había crucificado al uno que era el Hijo de Dios. Quiso perdón por ellos. Quiso que ellos llegaran
al momento de confesar sus pecados y en arrepentimiento que ellos también llegaron a conocer a Cristo como su Salvador personal. Incluye también nosotros, porque nuestros pecados pusieron los clavos en sus manos, en sus pies. Nuestros pecados crucificaron a Cristo ahí. Y entonces Jesús ora también por nosotros. Perdónanos, Padre. Perdónales, Padre. Perdónales. No saben lo que hacen. Y después, la segunda palabra de Jesús, encontramos también Lucas capítulo 23 y versículo 43. Y ustedes pueden en sus casas ahí nomás buscar rápidamente las citas, o si no, yo tengo la porción de los versículos aquí escritos en sus hojitas. Pero versículo 43, la segunda palabra de Jesús desde la cruz, fue dirigido al ladrón arrepentido. Aquí en Juan tenemos los detalles, ¿no?, de su crucifixión, diciendo que ahí fue crucificado, versículo 19 y 18 en Juan, dice, ahí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio, ¿no? Y en Lucas vemos entonces el comentario de Lucas en cuanto a una interacción entre Jesús y uno de los malhechores ahí, ¿no? Uno de los ladrones ahí. Uno de ellos pidió al Señor que se acordara de él cuando entra en su reino, ¿no? Y Jesús le contestó a él, y esas son las segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo, así dice Jesús a a pesar que sufría y moría, nuestro Salvador está interesado en las almas de los hombres. Aún colgado en la cruz, Jesús era el Salvador soberano que podía desde ahí redimir pecadores como este ladrón, diciendo a él: hoy estarás conmigo, estás perdonado. Hasta un ladrón agonizante en la cruz puede ser redimido. Está por morir. Eso no quiere decir que puede esperar hasta mañana o hasta casi al final de su vida para hacer la decisión de recibir a Cristo. Nada de esto. Hoy día es día de la salvación. No debe de esperar. No sabe cuándo viene la muerte. Entonces hoy día es día de la salvación, ¿no? Más bien hoy día entonces debe hacer esta decisión. Pero para este ladrón, casi sus últimas respiraciones fueron palabras de confesión, de arrepentimiento y de recibir el perdón que Jesús ofrecía como el Salvador soberano. Volvemos ahora a Juan capítulo 19 y versículo 26 para ver la tercera palabra. Y esa es una conversación en cuanto a su madre, ¿no? Versículo 25, vamos a empezar ahí. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que sabemos en otros contextos que es Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Interesante esto. Jesús, siendo el hijo mayor en la casa de María y José, tenía la responsabilidad de mirar por sus necesidades de su madre. Parece que José, el esposo de María, ya murió. María en esos momentos perdía también, va a perder a su hijo Jesús, ¿no? Y entonces mirándole a ella, ahí colgado en la cruz, no está pensando ahorita en sí mismo, sino en su necesidad de ella, de María. Y entonces él dijo a ella: mujer, he ahí tu hijo, ¿no? Y he ahí tu madre. Entonces esos dos blancos pueden llenar sus hojitas ahí.
Estaba preocupado Jesús por su madre y por eso la encargó su cuidado a Juan, ¿no? El discípulo amado. Siempre que pensemos en la crucifixión de nuestro Salvador, debe de conmovernos, ¿no? Muy profundamente. Mediante nuestra imaginación, debiéramos verle ahí colgado, ¿no? Sufriendo tormentos físicos horribles, golpeado por sus enemigos, maltratado por sus enemigos, despreciados por la multitud. Pero a pesar de esto, entregándose a sí mismo en amor y ternura a sus enemigos, al ladrón arrepentido y también ahora a su madre. Pensando en lo demás, 3 palabras mirando para las necesidades de otros. Las últimas 4 palabras se refieren a su propio sufrimiento y volvemos ahora a Mateo 27, versículo 46, para lo que es la cuarta palabra de Jesús hablado de la cruz, ¿no? Era esto: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa es la palabra que va a poner ahí, desamparado. Este grito demuestra la naturaleza del sufrimiento de Jesús, lo que Él soportó. No solo aguantó la agonía física de la crucifixión, sino que en esta hora, cuando fue despreciado y desechado por los hombres, también es desechado por su Padre Celestial. Y lo hizo por mí, por ti, por nosotros. ¿Por qué me has desamparado? Es porque Dios es Dios santo. Y en este momento está cargando Jesús mis pecados, nuestros pecados. Y Dios Padre no puede mirar a su propio Hijo cuando tenía nuestros pecados sobre sus hombros. Lo hizo por nosotros. Es un clamor profundo de agonía, como si puede imaginarse ser rechazado por su Padre terrenal. Ese es el Padre celestial, desamparando, dejando a su Hijo sufrir por nosotros. Qué profundo el sufrimiento de Cristo Jesús. No la parte física, eso sí era horrible, ¿no? Pero la parte de la agonía de su alma, por ser rechazado por su propio Padre en esos instantes, cuando tomó mi pecado sobre Él. Al seguir tenemos otro que es muy corto. En versículo 28 aquí vemos esto: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Es una referencia a lo que se encuentra en Salmo capítulo 22, ¿no? Pero esta vez tengo sed se encuentra en Juan 19, versículo 28. Fue una terrible sed causada por la crucifixión. Ahí colgado, puesto ahí en la cruz, en frente a los elementos, el sol brillante cayendo ahí, ¿no? Después de haber sufrido los golpes, todo esta parte del sufrimiento. Y en verdad Juan no menciona esto, pero no pudo cargar su cruz hasta todo el lugar de la crucifixión, y ellos pidieron a otro Simón para ayudarle a cargar su cruz hasta el lugar de la crucifixión, porque los sufrimientos eran horribles. Y esos abofetados y todo eso quitó la fuerza del ser, del hombre, ¿no? Y por eso dijo: tengo sed. Y en respuesta a su reclamación, uno de los soldados tomó una esponja, la llenó de vinagre y la puso en una lanza, la acercó a sus labios de Jesús, ¿no? Ahí versículo 29.
estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y entonces vemos, casi estamos al final, ¿no? Y aquí vemos en versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo la sexta palabra: consumado es. Consumado es. Esas dos palabras van a poner en sus hojitas ahí. Es la sexta palabra que declara Jesús desde la cruz. Es la palabra tetelestai. Tetelestai. Consumado es. Terminado es. Todo la obra está completa. Recuerda que estaba hablando antes en cuanto a su hora. Su hora está llegando y a la verdad llegó ya la hora. Y la hora es para terminar la obra que Dios el Padre le había dado al Hijo. Morir en la cruz por nosotros, ¿no? La obra por la cual Jesús fue enviado al mundo. El propósito fue para esto. Para su muerte en la cruz. Y el valor de su muerte permanece para las edades a todos que creen en Él. El Hijo de Dios murió por ti y por mí. Consumado es. Está terminada la obra que Dios había dado al Hijo. Al que no conoció pecado, escribe Pablo en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó nuestro lugar, terminando la obra dado por el Padre. Consumado es. Y por último, hay una aclaración o una exclamación más de Jesús, y lo encuentra en Lucas capítulo 23, versículos 46. Al último clamó a gran voz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Acabando de decirlo, entregó su espíritu y murió. Ahora, eso no era una manera ordinaria de que uno muriera al ser crucificado. Mayormente en agonía luchaban contra la sed, luchaban contra la asfixión, ¿no? Por ser ahí colgado en la cruz. Esta persona, la cruz quitaba de la persona su fuerza, su vitalidad, su vida, su vida, ¿no? Al fin fue extendida por asfixión. Pero Jesús voluntariamente tomó la hora, el momento para entregar su espíritu y morir. Recuerda que Él había dicho en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesús no fue robado su vida por la cruz, ni por el acto de la crucifixión. Él entregó su espíritu y murió. Y por entregarlo también tiene poder, siendo Dios, para revivir, para tomarlo otra vez, tener vida otra vez. Y eso vamos a ver la próxima semana en nuestra lección. Entonces, la crucifixión de Cristo es mucho más de simplemente un relato, un acontecimiento más histórico que podemos ver, podemos estudiar. Es un acontecimiento en el cual cada cristiano participa de una manera profunda de su alma, de Jesús, su sentir de Jesús. El profeta Isaías escribió de esto en Isaías 53 y versículo 5, cuando dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús murió por nosotros. Ahora, después de pensar en esas palabras, vamos a volver
ahora para ver lo que dice el contexto de Juan capítulo 19 en cuanto a la crucifixión de Cristo Jesús. Ahora vemos su crucifixión, versículos 17 al 24. Vamos a empezar con versículo 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo Gólgata, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Hay que poner la palabra rey en sus hojitas ahí. Pilato, recuerda, no encontró ningún mal, nada de culpabilidad en cuanto a su vida de Jesús. Y entonces él escribió este título, yo creo más en respuesta a lo que dijo Jesús a él en cuanto a ser rey. No vino para ser rey político, para quitar nada del imperio romano y las autoridades políticas, ¿no? Pero rey de los judíos. Lo escribió en varios idiomas ahí para que todos pasando por ahí pudieran leer el título, ¿no? En griego, en latín, hebreo, el idioma del país de Israel, ¿no? Griego, el idioma común, podemos decir de comercial, ¿no? Entre los demás. Y latín, el idioma, oficial de Roma. Y lo colocó sobre la cruz de Jesús y casi todos podían leer entonces el letrero. Los judíos no querían escuchar o no querían ver porque era una condenación sobre ellos. Los sumos sacerdotes le pidieron a Pilato que cambiara la inscripción para decir: Él dice que es. Pero Pilato se negó esto. Y les dijo que lo que había escrito ya está escrito. Miren los versículos siguientes, ¿no? Dijeron a Pilato los principales sacerdotes y de los judíos, versículo 21, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy el rey de los judíos. Respondió Pilato: y lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba hacia abajo. Y entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Y esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Otra vez volviendo a Salmo capítulo 22 como profecía, ¿no? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Ya hemos visto eso, no vamos a poner mucho detalle aquí, pero simplemente para notar la provisión para María enseguida, versículo 25 hasta 27, ¿no? Mirando a María y a Juan, para encargar Juan para el cuidado de su madre, ¿no? Y después vemos su muerte cuando llegamos al versículo 30, cuando Jesús hubo tomado vinagre y dijo: consumado es, tetelestai, pago completo, cancelado. Inclinando su cabeza, entregó el espíritu. Vemos después entonces lo que sucede en cuanto a la sepultura de Jesús. Empezando con versículo 31, por favor. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fuesen quitados de ahí. Lo hicieron esto rompiendo las piernas, para que ya todo el peso del cuerpo estaba no soportado por los pies de repente puestos en un pedazo de madera ahí para soportar, sino ya está colgado completamente de la parte de arriba, del pecho para arriba, y llega más rápido la muerte por esto, ¿no? Vinieron pues los soldados 32 y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado, los dos a su lado, ¿no? Pero uno de los soldados,
le abrió el costado, 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebrantaron las piernas. Otra vez, haciendo referencia a Salmo 22, cuando habla proféticamente de su muerte de Jesús, no fue roto ningún hueso en su crucifixión. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero. Y el que sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque esas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras. No será quebrantado hueso suyo. Y también otra escritura dice, miraron al que traspasaron con la lanza, no traspasaron su costado de él. Entonces, habiendo muerto ya Cristo Jesús, después de eso, versículo 38, vemos que dos llegaron ahí, dos simpatizantes, bueno, yo creo creyentes para este momento ya, ¿no? Para sepultar su cuerpo de Jesús. Como era el día de reposo, los judíos querían quitar ya los cuerpos ahí, y Juan concluye su narración de la crucifixión observando a José de Arimatea y Nicodemo. Recuerda, estudiamos a Nicodemo en capítulo 3, cuando él vino siendo líder de los judíos religiosos, líder religioso, vino a Jesús de noche para no ser escondido, ¿no? Porque tenía preguntas. ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, a menos que naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, ¿no? Y hemos estudiado ya la respuesta ahí de Jesús, de Nicodemo, la conversación, y como Nicodemo puso su fe en el Señor Jesús. José también. Los dos eran parte del Sanhedrin, que era el cuerpo juicio, ¿no? De juzgados más mayor ahí en cuanto a los líderes religiosos. Y ellos dos, miembros del Sanhedrin, se encargaron de los preparativos para una sepultura apropiada. Mira lo que dice de ellos, versículo 38. Después de todo eso, José de Arimatea, quien era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que permitiese llevarse al cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Vemos en los otros evangelios que la cueva pertenecía a José de Arimatea, ¿no? Y era nueva, nadie todavía había sepultado ahí en ese lugar. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús, pusieron ahí a Jesús. Entonces, ellos se encargaron la hora de Jesús había llegado, murió, había completado su obra, su cuerpo ya está oculto en esta tumba. He puesto en sus hojitas una frase ahí, ¿no? Es viernes, pero viene el domingo. Hermanos, para hoy la lección termina con su sepultura de Jesús. De repente, para su madre, para sus discípulos, para sus seres queridos, cercanos, un día pero doloroso, triste. Murió mi Jesús, murió mi hijo, murió mi amigo, murió mi Salvador. Tristes, ¿no? Pero en la oscuridad del viernes hay una esperanza. Viene domingo, 3 días después. Recuerda que Jesús profetizó, quita el templo, este templo, y en 3 días lo levantaré. No está hablando del templo físico hecho de cemento y ladrillo, ¿no? Está hablando de sí mismo. Es viernes, pero viene el domingo. Debemos dar gracias a Jesús por su sacrificio,
por nosotros. Y vamos a reflejar brevemente en la disposición de Jesús en hacerse un sacrificio voluntario en la cruz. Debemos servirle con buena disposición y por gratitud, por lo que Él hizo por nosotros, ¿no? Debemos de servirle todos los días, debemos servirle con buena disposición, con ganas, ¿no? Con mucho deseo. Señor, te ofrezco mi vida porque tú diste todo por mí. Mi vida di por ti, dice el himno, ¿no? ¿Qué darás tú? ¿Qué harás tú por mí? Bueno, debemos estar con buena disposición, por gratitud, sirviendo a nuestro Señor. No debemos quejarnos de nuestro servicio para Él. Si cuesta algo, por ejemplo, ahorita en este tiempo de cuarentena, parece que cuesta mucho, ¿no? Todo el día confiar en el Señor, pero si nos cuesta algo, si somos llamados para sufrir por causa de Cristo, debemos estar dispuestos a hacerlo y no quejarnos de nuestro servicio. Y debemos tener gozo abundante mientras la servimos. No es una carga servir a Cristo. Gozo da servir a Cristo, gozo en el corazón. Así debe ser nuestra respuesta o nuestro deseo al servir a nuestro Señor. Una vez más debemos dar gracias a Jesús por su sacrificio voluntario por nosotros, para darnos el poder de servir nosotros a Él voluntariamente y fielmente. ¿Lo harás? Pensando en lo que hizo Cristo por ti, ¿lo harás? ¿Dirás al Señor, heme aquí, envíame a mí, usa mi vida, Señor? Debe ser nuestro anhelo, nuestro orar. Oremos. Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias por darnos los detalles de la muerte de nuestro Señor Jesús. Wow, cómo sufrió físicamente, pero agonía de alma cuando fue separado aún de su Padre por mí, por nosotros. Gracias te doy. Ayúdanos servirte con todo corazón, con todo nuestro ser, por lo que hiciste tú voluntariamente a nuestro favor. Gracias por el privilegio de con gozo poder servirle hoy día con nuestras vidas. Ayúdanos a encontrar este gozo, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores con nuestras vidas. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, una vez más, gracias por escuchar. Espero que ha sido una lección de mucho ánimo para servir al Señor con sus vidas, ¿no? Aún en este tiempo difícil, que otros pueden ver el gozo del Señor en y a través de nuestras vidas, ¿no? Les amamos, oramos por ustedes, que tengan una buena semana sirviendo fiel a nuestro Señor. Bendiciones, hermanos.